La fiesta del Eterno, fiestas proféticas. Rosh Hashanah, en hebreo cabeza del año. Se da inicio a un nuevo año, el 5783, en el calendario hebreo. En el calendario gregoriano, comienza su celebración desde el atardecer, desde la puesta del sol, en este año 2022, el domingo 25 de septiembre, cuando aparece en el cielo la primera estrella, hasta la tarde del martes día 27 de septiembre. Comienza en el primer día del mes, esto es, en el mes de Tishrei. Termina en el segundo día de Tishrei. También tiene otro nombre esta festividad, el Día de las Trompetas. Levítico 23, del 23 al 24. En la víspera, en el anochecer, el comienzo es con el sonido del shofar, que es un cuerno de carnero, instrumento ceremonial, con el cual llama a los judíos a meditar, a autoanálisis, balance espiritual de las acciones del pasado, revisar su relación con el Eterno. El sonido del shofar es una representación de la liberación del sometimiento del que habían sido objeto en el pasado. Es uno de los principales cumplimientos de Rosh Hashanah. El sonar del shofar también representa el toque de la trompeta. Este sonar es una llamada al arrepentimiento durante los 10 días siguientes. El sonido del shofar es una advertencia de tomar conciencia para corregir los corazones. Citas en Isaías 58:1, Jeremías 4:4-5, Joel 2:1. El Eterno está llamando a comparecer en su corte, en su trono, la corte del juez y rey. Y una cita en Salmos 47:5-8 declara que el Eterno es nuestro rey. Yahweh al sonido fuerte del shofar. Estas fiestas tienen particularidades. Por ejemplo, tienen por costumbre ingerir miel, granadas, pasas para un año nuevo dulce, manzanas bañadas en miel, para tener un nuevo año colmado de felicidad y prosperidad. Se comen en la cena principal remolachas, zanahorias, verduras, pan jalá trenzado. También tienen la cabeza de pescado, que por tradición algunas comunidades se comen la cabeza del pescado en la celebración. Otros no se la comen, pero la exponen en un plato en la mesa. Otros alimentos que consumen son el cordero, ternera, pollo, huevo, frutos secos y vino. Rosh Hashanah se inicia cuando aparece la luna nueva y no con la puesta del sol. Por eso es la única fiesta que no se sabe ni el día ni la hora. El atalaya tendría que estar observando exactamente, atentamente al cielo, sin dormir, hasta el momento que la luna aparecía. En este instante, él tocaría la trompeta. Marcos 13:37. Día de convocación. Joel 2, 15-16. El significado de las fiestas santas del Señor son en conmemoración de las grandes obras que el Eterno había hecho entre los israelitas, para que éstas no fueran olvidadas. Este día también es conocido como del despertar, día del grito, de acción de gracias, día del juicio, el día que nadie conoce en Israel. Marcos 13:32-33. Esta festividad también es proféticamente importante, llamada Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, y también Yom Teruah. Tenemos a nuestro abogado Yeshua HaMashiach, que por su sacrificio, por su gracia, sus méritos, podemos presentarnos ante el juez, el Padre Eterno, y seamos inscritos en el libro de la vida. Yeshua HaMashiach, el Señor, regresará. Primera de Tesalonicenses 4:16-17, Mateo 24 del 30 al 31, Primera de Corintios 15:52. Todas las fiestas juntas forman el calendario profético del Eterno, develando a Yeshua HaMashiach en cada fiesta. Apocalipsis 11:15, la séptima trompeta. El séptimo Malach sonó su shofar y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mashiach, y él reinará por siempre y para siempre.